vamos a comenzar a analizar la unidad de iluminación. Para ello vamos a necesitar un circuito simple, un portalámpara, interruptor y una ficha macho aquí conectado a nuestra fuente de alimentación. En primera instancia, lo que yo quiero que analicemos es lo siguiente, que toda iluminación consume corriente eléctrica. Yo voy a poner nuestra tecnología, nuestra fuente de iluminación. Esta está conectado aquí a la corriente eléctrica y podemos observar que se enciende el foco. Ahora, lo que yo quiero también trabajar es lo siguiente, que la iluminación se expande por todos los espacios. A continuación vamos a hacer el análisis de la iluminación de una tecnología incandescente. Este es el foco incandescente. Es el menos eficiente de todos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Está consumiendo energía eléctrica porque lo tenemos conectado. Y acontecen tres fenómenos que lo vamos a escribir aquí en la hoja para que lo tengamos en cuenta en este momento. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, en primera instancia, tenemos la luz visible en este sector. Voy a apagar la luz. Ahí tenemos el primer fenómeno, luz visible. Primer fenómeno, luz visible. Entonces, tenemos la luz visible generada en primera instancia. Luego, ¿qué también está sucediendo? Tenemos el otro proceso, pérdida de radiación invisible. Hay una pérdida de radiación invisible. Aquí vamos a poner pérdida de radiación invisible. A su vez, también está aconteciendo otro fenómeno que si ponemos la mano aquí, lo voy a aproximar, hay una pérdida de calor. Vamos a poner con otro color, a ver, que tenga por aquí, pérdida de calor. Vamos a poner aquí. Pérdida de calor. O sea que, repasamos, no toda la energía eléctrica que se está consumiendo se convierte en energía luminosa. ¿Por qué? Porque sucede que tenemos la luz visible, hay una pérdida de radiación invisible y una pérdida de calor. Cuando nosotros hablamos de pérdida de radiación invisible, acontecen lo siguiente. Tenemos los rayos infrarrojos. Aquí lo voy a poner, rayo infrarrojo, y también tenemos los rayos ultravioleta, rayos ultravioletas. Entonces los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos posteriormente se convierten también en calor. Esto también se produce o se convierte en calor. De esta manera nosotros vemos que la tecnología incandescente tiene menor vida útil y tiene una durabilidad aproximada. Esto vamos a ponerlo también como dato importante acá, de 1000 horas. Es la durabilidad aproximada. La durabilidad aproximada como un dato particular. Y también que tiene menor vida útil. Lo vamos a poner por este sector. Menor vida útil. Tiene una menor vida útil. Entonces nosotros aquí tenemos parámetros importantes que hemos analizado.
que nuestra tecnología incandescente o un foco incandescente está conectado y consume corriente eléctrica y genera la luz visible, la pérdida de la radiación invisible a través del rayo infrarrojo, el rayo ultravioleta, generando calor. Y también, en primera instancia, junto con los tres, se produce una pérdida de calor. Vamos a hacer el análisis de la tecnología LED, la más eficiente y más durable, con al menos 15.000 horas de vida útil. Entonces ese dato lo vamos a colocar acá. 15.000 horas de vida útil. También vamos a otro dato que nos brinda es la equivalencia. Vamos a escribir la equivalencia. La equivalencia entre potencia y iluminación. Por ejemplo, en cuanto a la potencia que nos brinda este foco es de un watt y la iluminación es de 1,1 CD, candela. Entonces, un watt produce una iluminación de 1,1 candela. ¿Qué quiere decir? Que la corriente eléctrica consumida de 1 watt produce una iluminación de 1,1 candela. Muchas personas piensan que la potencia, o sea, los watts de un foco indica cuánta iluminación tiene. Aquí vamos a ver esto, Miran los watts nada más y creen que esa es la iluminación. Cuando nosotros estamos hablando de watts, solo indica la cantidad de energía que consume el foco, la cantidad de energía que está consumiendo el foco. En este caso, nuestro foco, vamos a ver cuántos watts consume. Vamos a ver la iluminación que genera el foco. En este caso yo tengo acá un luxómetro a una distancia estándar, ¿no? Pero lo vamos a colocar acá. Allí. Y vamos a iluminar a esta altura. Aproximadamente 30 centímetros. Y ahí está midiendo la cantidad de lux. Recordemos que la iluminación tiene una fórmula que es intensidad sobre distancia al cuadrado. Ahora a esa distancia, aproximado ahí entre 20 centímetros, vamos a poner el luxómetro para tomar la iluminación que se recibe. Lo vamos a parar allí y tenemos 218 lux. De esta manera nosotros sabemos que la energía luminosa producida, aquí la energía luminosa producida se llama flujo luminoso. El flujo luminoso es en todas las direcciones. Entonces nosotros tenemos acá el flujo luminoso. Tenemos el flujo luminoso y su unidad es el lumen. Es la unidad que tiene, ¿no? Es la unidad del flujo luminoso. También nosotros tenemos que determinar bien qué es la potencia. La potencia nosotros la tenemos en este sector cuando enchufamos y que está en watts. Es la energía eléctrica consumida por el foco. La energía eléctrica consumida por el foco. Acá nosotros tenemos lo que es potencia. Potencia en watts. Y en este sector tenemos el flujo luminoso y su unidad es el lumen. La potencia y el flujo luminoso son muy importantes al momento de adquirir un objeto luminoso para la casa. Por eso la potencia expresada en watts y el flujo luminoso expresado en lúmenes
aparecen siempre impresos en el paquete de todos los focos. Ya vamos a hacer el estudio a continuación de lo que estamos hablando. Avanzamos. Ahora vamos a analizar los dos focos en simultáneo. Una bombilla incandescente y un foco LED. Ambas generan el mismo flujo luminoso, 460 lumen. Pero la diferencia está en la potencia, que venimos hablando de lo que consume cada uno. Entonces, la bombilla incandescente consume 60 watts. Entonces, ella consume 60 watts. Aquí vamos a poner potencia. Consume 60 watts. En cambio, el foco LED consume 5,5 watts. 5,5 watts. Para producir la misma iluminación, el mismo flujo luminoso. El foco incandescente consume 60 watts y la LED 5,5 watts. La gente se acostumbró a buscar estos focos que especificaban, digamos, más la potencia, en vez de buscar lo que es el flujo luminoso. Antes se compraban los focos de 20 watts. Entonces estos focos incandescentes de 20 watts eran los de bajo flujo luminoso, los de 60 watts eran los brillantes normales o intermedios, y luego tenemos los de 100 watts. Acá este es de 100 watts y eran los más brillantes. Entonces nosotros podemos hacer un estudio del por qué antes se usaba mucho. Eran muy elegidos las bombillas incandescentes. Luego avanzó la tecnología, tanto era el uso de estos focos incandescentes que ahora, en la actualidad, en los paquetes de la nueva tecnología, se especifica la potencia real que consume el foco. Aquí lo vamos a ver. La potencia real que consume el foco, este foco LED, por ejemplo, para que sea utilizado, es de 12 watts. Mientras que te ponen el equivalente, el otro foco incandescente, 95 watts. Entonces uno compra la nueva tecnología de 12, el consumo que tiene. Por lo pronto uno lo que tiene que hacer cuando va a comprar estas luminarias es fijarse en cuanto a los lúmenes. Eso es lo importante. Los datos de los lúmenes. ¿Cuántos lúmenes tiene esta lámpara? Por ejemplo, esta lámpara dice que es de luz fría y los lúmenes de este foco de 12, porque acá dice 12, de 12 watts tiene un flujo luminoso de 864 lúmenes. Luego hay otros tipos de foco que tienen para determinada utilidad. Este tiene un ángulo de 120 grados y consume 5 watts, equivalente a 50 watts, y los lúmenes son de 450 lumen. Y uno puede analizar, te explica el modelo. Acá yo lo tengo. Lo he comprado porque estábamos analizando los distintos focos que teníamos. Acá también yo ya tengo su cómo lo vamos a colocar acá. Y falta armar el otro circuito, pero ya es utilizable. Acá hay otro tipo de foco que tiene un ángulo determinado para distintas funciones desde la nueva tecnología. Y como digo, tiene menos potencia y el flujo luminoso es bastante importante a la hora de comprar los focos. Bien, esto fue todo. Entonces no se olviden, cada vez que quieran comprar un foco o una bombilla hay que ver los lúmenes que tiene, no los watts. Hay que buscar en las especificaciones del foco,
su equivalencia con una bombilla incandescente o halógena. Hay que ir viendo esto del consumo, el ángulo de iluminación que tiene. Este foco tiene un ángulo de 270 grados, a diferencia de este foco que le acabo de mostrar, que tiene un ángulo de 120 grados. Y nosotros podemos analizar y tener una mejor iluminación en los distintos espacios. Y es importante también que tengamos los datos referenciales a cuánto es la luz que necesitamos en los distintos espacios, que voy a dejar a continuación para seguir experimentando en clase. Muchas gracias por su atención.